Metallica y Black Sabbath tuvieran un bebé. Un bebé. Y Sí, de lo que hablábamos. O sea, lo que habla, sí. Usan esta influencia del heavy metal de los años 90, que fue tan boom. Obviamente por eso nos identificamos entre nuestra edad con este tipo de música. O sea, supieron por dónde llegar, ¿no? Sí, nos dieron el gancho al hígado. Exacto. Y nos amarraron a todos como puercos. Sí. No nos dejaron salir de la cajuela. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthews, ¿y tú? Bien, a todo dar. Aquí Jerry en otro viernes de The Warning. De The Warning, Jerry, que ya es tradición. Tradición. Así es. Tradición que obliga. Tradición que obliga. Así es. Oye, Jerry, fíjate que ya estamos entrando, o ya estamos entrados en las fiestas navideñas. Seguramente muchos de nuestros suscriptores alrededor del mundo que nos escriben de Canadá, de Sudamérica, de Argentina, de varios lados, ya están también pues preparando, ¿no? Estas épocas familiares. Estas fechas Pero, decembrinas. Jerry, para nosotros son épocas de rockear. Exacto. Son épocas de rockear. No dejamos de rockear y menos de hacer los viernes de The Warning, de las tesoritos, Jerry, que nos encantan esos segmentos. Y bueno, pues a nuestros suscriptores, darles gusto que ya esperen este viernes. Aquí estamos ya. Sí, nos han puesto que ya esperan prácticamente con ansia los viernes. Y pues nosotros no podemos faltar. Esto ya es inevitable. Ya decíamos la vez pasada, es inevitable, así Jerry, es. Los viernes de The Warning. Y pues además con novedades, porque tenemos canciones para aventar para tenemos arriba, ¿no? un arsenal tenemos canciones. Un arsenal, Jerry, y fíjate que cada no dime. No, y hay una que nos han estado pide que es Queen of the Murder Scene. Ya la revelaste, Jerry. Ya la revelé. Te valió. No, estuvo bien. Fíjate, Jerry, que cada viernes de The Warning que estamos grabando, cada vez nos acercamos más al concierto. Sí. La vez pasada les decíamos que lo que estamos planeando es ver si vamos a estar en un lugar ahí en CDMX que nos están invitando. Los que quieran, podemos vernos ahí, hacemos ahí una pre-party, una party preconcierto. Ya les iremos dando más detalles, Jerry, pero nosotros, Jerry y un servidor, Matthews, estaremos el 7 de febrero en CDMX, en Ciudad de México, disfrutando a las tesoritos. Así es. Los seguiremos preparando. Jerry, pues fíjate que, como bien lo mencionaste, nos están pidiendo y nos han pedido esta rola que es homónima del disco, Queen of the Murder Scene. Sí. En vivo, ya no en el Pepsi Center, Jerry, porque ya el Pepsi Center ya lo estamos ahora sí que exprimiendo. Sí, ya lo exprimimos con todo. No, regresamos al Metropolitan, que también fue un concierto. Exactamente. Que de hecho en algunas rolas incluso me ha gustado más. Ok. Porque como que todo el concepto que traía en el Metropolitan también estaba interesante. Pues definitivamente esta canción creo que no ha salido en el Pepsi Center, no la tocaron. No fue el concierto, desconozco si la tocaron o no, pero que no nos digan. Pero no la han sacado. Y la única manera, o la única versión que teníamos o la más reciente es la de el Metropolitan. Y Jerry, bueno, pues este disco, que es un disco conceptual, ¿no? Queen of the Murder Scene, pues nos presenta unas rolonononas. Y esta homónima, pues nos la excepción y vamos a disfrutarla, mi Jerry, ¿no? Sí, que muchas personas nos han dicho que el Queen of the Murder Scene lo deberíamos de oír todo completo en orden. Exacto. No sé si podamos de alguna manera hacerlo, pero pues es una... Vamos a tratar. Vamos a tratar, ¿no? Así es, trataremos. Jerry, vamos a disfrutar de las guaguas y de las tesoritos hoy con una vieja conocida, tuya y mía, que es la famosa cerveza Jabalí. Jerry. La vez pasada, quiero comentarles que Jerry y yo sufrimos un knockout. Una semicongestión. Porque la pasada Jabalí, que es de la cervecería Primus, tenía 8.2 grados, Jerry. 8 grados de alcohol. Para los que no son conocedores de cerveza, eso es el doble de alcohol. Así es. Pero no es exponencial. O sea, no porque sea el doble de alcohol pega el doble, no pega. Sí. Jerry, te digo algo, ni la Magna Sin tiene tanto octanaje como lo que nos bebimos ese día, pero bueno, tuvimos la
Sí. Ventaja de salir avantes, ya te echaste toda la cervecita, mi Jerry. Ahí fíjate que ahí vamos ya, ¿eh? Todo parejo. Ahí vamos parejones. Jerry, esta cervecita, si quieres, te digo de qué se trata. Es una IPA, ¿no? Es una IPA, así es, con 5 grados de alcohol. Y dice, pues, el lado salvaje de las IPA, Jerry. Ojalá no te me pongas muy... Son de Guadalajara, ¿no? Son de Querétaro, Jerry. Querétaro. Estas, dice, el lado salvaje, Jerry. Ojalá no te me vayas a poner muy salvaje con las tesoritos y las guaguas. No. Jerry, saludcita. Saludcita. En este viernes de The Warning. Me recuerda un poco a una loba que nos bebimos alguna vez, pero más... Okay. Más bajona. Más bajona. Oye, Jerry, fíjate que está rica, está frutadona, está como... Cítrica, herbal. Con un término ya inventado aquí en Rock and Beer, que es atoronjadona. Ese término sí te voy a pedir el favor que lo manejes con mucho cuidado. Porque nos trae algunas reminiscencias. Jerry, vámonos entonces con este viernes de The Warning con Queen of the Murder Scene live at the Teatro Metropolitan CDMX. Jerry, que es una de las rolas que esperemos que la toquen en el concierto. Porque si no la tocaron en el concierto de Pepsi, sí va a Así es. Y habrá que ver, Jerry, que va a ser muy interesante, cuáles son el setlist que van a manejar durante los 3 conciertos. Es que probablemente sea del nuevo disco. Si va a ser el mismo, si va a haber viejas, si va a haber nuevas, habrá que ser interesante. Pero mientras, Jerry, vamos a disfrutar este viernes de The Warning con Queen of the Murder Scene live en el Teatro Metropolitan, Ciudad de México. Vámonos, mi Jerry. Vámonos. You don't really wanna be like me. Fuck the tension of being complete. You don't really wanna understand what it's like to have blood on your head. No, inmediatamente. O sea, inmediatamente. ¿Cómo? No sé si a ti te pasa lo mismo, pero cómo me fascina ese disco por todo. O sea, a mí me recuerda tanto a la música, al heavy metal de los 90. O sea, es que es totalmente el estilo de bandas como de Megadeth, como de Iron Maiden, como de Metallica. Sí. O sea, incluso la guitarra que trae ahorita ahí, totalmente la que puso de moda Metallica. Así es. ¿Cómo tienen la capacidad de traer reminiscencias brutales estas niñas a grupos que ya tienen todo un bagaje, pero ellas con una mano en la cintura tienen esta capacidad de emular estas grandes bandas y bueno, pues ellas ya están haciendo su propia historia con estos. Sí, además con su propio estilo, porque no es como que las copian y suenan igualito. No. Simplemente se nota la influencia, pero con totalmente su evocan a estas rolas, ¿no? Así es. Y este inicio como el todos bestial, ¿no? Destroy her. Open your eyes, cause you can't even see the fact that I just am be controlled by anything but let's see you try. I'm a machine of emotion, a perfect scene. ¿No te recuerda un poco a Swelling Bullets? Sí, totalmente. O sea, tiene un estilo tan mega de esa rola. Sí. Tan mega. Sí, sin imitar. Sin imitarlo, ¿no? Sin imitar. Que suene a ninguna canción exclusivamente de ellos. Pero además, ahí también, si alcancé bien, hay unos pianos, hay unos sintetizadores. Hay algunos sintetizadores, exactamente. Que también
evocan a la música de los 80 y de los 90. Sí, y incluso de rock de los 70, ¿no? El shock rock, ¿no? Y si no me equivoco, esta rola con ese aura que tiene como de música tétrica. Sí, como misteriosa, ¿no? Ajá, creo que la han estado usando así como salió en Instagram en el Día de los Muertos, en Halloween. Sí. Totalmente Scooby-Doo. Exactamente. ¿No? Sí, muy misteriosa, sí, muy buena. Jerry, ¿quién escribe esta canción? ¿Pau? Es Pau, sí. Pau, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué? O bueno, híjole, a ver que nos digan en los Jerry, comentarios. ya te dije otra vez a qué buen árbol me quiero arrimar. Hay una que sí compone Dani en ese disco y estoy empezando a temer que es esta precisamente. Ok, porque bueno... ¿O es la de Sinister Smile? No, creo que es esta. Que nos digan. Que nos digan... Pero qué capacidad de escribir rolas tan padres, tan conceptuales, ¿no? Que narran una historia, que narran una situación, ¿no? Algo misterioso. ¿Qué más se puede decir? No, y además haciéndolo con tablas y sí. O sea, con una característica musical propia sí, y difícil. Claro, o sea, no es fácil de imitar. Sí. Y que de alguna manera siempre consiguen innovar y que suene fresco sí. Y consiguen lo que decía desde el principio cuando empezamos con este canal, tienen una facilidad para hacer riffs y riffs pegajosos sí. Que ya quisieran bandas que sacan 2 canciones que les pegan en un disco y ya. Sí, o sea, sí. Y estas niñas avientan riffs como que les sobran así. Como confeti, como ¿no? Confeti. Así es. Destroy me. Open your eyes, cause you can't even see the fact that I just can't be controlled by anything but let's see you try. I'm a machine of emotion, a perfect scene of a queen. You can't always kill what's immortal, but it just doesn't apply to me. It just doesn't apply to me. Muchas gracias. ¿Qué opinas? No, excelente canción. Ese disco, en lo personal, se me hace una discazo. maestra. Fíjate lo que dice un compañero en los comentarios. En los comentarios. Dice: It's like Metallica a Black Sabbath. Es como si Metallica
y Black Sabbath tuvieran un bebé. Un bebé. Y sí, de lo que hablábamos. O sea, lo que habla, usan esta influencia del heavy metal de los años 90, que fue tan boom. Obviamente por eso nos identificamos entre nuestra edad con este tipo de música. O sea, supieron por dónde llegar, ¿no? Sí, nos dieron el gancho al hígado. Exacto. Y nos amarraron a todos como puercos. Sí. No nos dejaron salir de la cajuela. Oye, Jerry, fíjate que lo que decías, hay una gran diferencia en tratar de imitar y copiar, que en el mundo artístico no se vale copiar. Se vale influenciarse, se vale tomar raíces, se vale tomar algunas bases, claro que se vale, pero el plagio y la copia no se vale. Luego voy a mencionar un grupo de rock de thrash que en uno de sus discos trató de meter a de Metallica y Mega y los crucificaron. Sí, los crucificaron. Pero qué capacidad de estas niñas de caminar esa línea tan delgada. De caminar esa línea tan delgada sin trastocarla y tener su propio estilo. Tener su propio estilo. Así y ni siquiera se acercan a nada que puedas suponer ni a mencionar un de copia. No. Así es. Escuchas la influencia, pero no sabes, o sea, no puedes decir esta canción. O sea, sí, porque ellas crearon su propio estilo. Exactamente. Y eso es muy, muy difícil. Oye, y en un viernes de Warning yo también casi me crucifica Jerry porque también alguien me dijo, es que no vale encasillarlas. No vale encasillarlas, pero a los que nos gusta la música y somos melómanos, sí nos gusta explorar cuál es el estilo musical al que tienen. Y estas niñas todavía, yo en lo personal, no les encuentro. O sea, sería muy fácil decir rock, progresivo. No les encuentro. Bueno, y qué padre que no se les encuentre. También alguien en los comentarios puso, es The Warning Metal, ¿no? O sea, sí. Es su propio estilo y algún día igual de así se le llama, ¿no? Así es. O sea, entonces, no sabemos a lo mejor pueden crear un nuevo estilo. Jerry, calificación de Queen of the Murder Scene live at Teatro Metropolitan CDMX. No, o sea, para mí esta rola, este concierto, público, cómo lo tocaron, para mí sí es un 9-1. 9-1. Sí. Jerry, te me estás apasionando y qué bueno en estos viernes de Warren. Yo fíjate, Jerry, que me voy con un 9. Ok. 9 con Queen of the Murder Scene. Me gustó mucho. Me gustó ese estilo, como tú dices, que toca décadas 70s, 80s y 90s, ¿no? O sea, tiene esa combinación y lo conceptual que es padrísimo, ¿no? Así es. ¿Te vas con 9-1, Jerry? Con 9-1. 9-1. La Jerry, chela. Chelita, esta chela jabalí. Mi Jerry, espero que no te hayas puesto no, está bien salvaje. No, está bien baja en calorías. Sí. Jerry, ¿cuánto le das? Yo le pongo un 8-6. 8-6. Fíjate que a mí me gustó, me refrescó. Y no la memoria. Yo le pongo un 8-7 a esta cervecería Primus IPA. Jabalí, mi Jerry. Ojalá un día nos echemos un jabalí con esta cervecita. Pero me gustó. Jerry, pues vámonos a las soluciones. Pues, pónganos en los comentarios qué les parece, si creen que deberían de evolucionar, si no les gusta que usen el estilo ochentero, noventero. Que han estado evolucionando. Sus nuevos álbumes no tienen nada que ver con esto. Exactamente. Pero si quieren que retomen, que regresen este tipo de estilo, que saquen algún álbum similar. Así es. Más adelante. O si no, o si les gusta que estén experimentando, que innoven, que se vuelvan más. Así es. Oye, Jerry, y la vez pasada, el viernes de The Warning, hacemos una pregunta ¿qué opinan de los celulares? Porque nos estamos acercando. Sí, es verdad. ¿Sacarás tu celular en el de The Warning? Desgraciadamente por nuestra chamba, sí. que esto se está volviendo una chamba, probablemente tengamos que hacerlo. Claro. Pero que nos comenten, ¿no? ¿Qué opinan de los celulares en los conciertos? Vámonos con esta discusioncita así sabrosona. Vámonos teniendo esta discusión. Exacto, ¿no? Preconcierto. Y les recordamos que Jerry y un servidor vamos a estar el 7 de febrero allá en Ciudad de México. Ya les diremos dónde, en una prepari. Jerry, pues 9-1, 8-9, creo que ha sido un viernes redondo de The Warning. Y Jerry, pues vámonos entonces cerrando con esta cápsula. ¿Listos? Gracias. Quédense aquí en Rock and Beer. Cuídense. Vámonos.